Muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a ver la clase número 2, correspondiente a la materia Seminarios de Titulación. En esta clase vamos a estudiar el trabajo de titulación, su conceptualización y metodología, la importancia que tiene el trabajo de titulación. Por tanto, el objetivo de la clase es justamente caracterizar el trabajo de titulación, su organización y metodología como cuestiones que van a favorecer en el proceso de culminación de estudios que ustedes deben realizar para graduarse como profesionales de la información. Vamos a ver que en la clase pasada nosotros estuvimos hablando de las cuestiones de la calidad en la educación superior. Justamente el hacer un trabajo de titulación requiere ciertas condiciones específicas y llevar a cabo, por supuesto, todo el proceso con la calidad que merita. Entonces, cuando nosotros estamos refiriéndonos al concepto de trabajo de titulación, estamos pensando en aquella evidencia documental que queda de verdad de consulta, de revisión para las comunidades académicas y profesionales y muestran resultados alcanzados por los estudiantes que van a estar materializados en la modalidad que ha sido seleccionada para la realización del ejercicio final con la intención de optar por un título universitario. Esta será la forma que tienen las universidades de evidenciar que sus estudiantes de verdad han sido incorporados ya como profesionales de las carreras que en ellas estudian, ¿no? Esa es la evidencia, justamente el trabajo escrito que queda producto de la modalidad de titulación que ha sido seleccionada por el estudiante. A efectos de esta conceptualización, nosotros de alguna manera expresamos que el documento en el que se exponen los resultados científicos alcanzados por el estudiante en su investigación es lo que podemos entender como trabajo de titulación. Esos contenidos, esos resultados que se presentan en ese trabajo de titulación se presentan de una forma sistematizada, con una determinada lógica, con resultados en correspondencia con el proyecto presentado, discutido y aprobado para la búsqueda de soluciones a un problema que se ha planteado anteriormente y que ha sido resuelto, ¿verdad? Y además ese problema se ha presentado en forma de pregunta científica o en una forma descriptiva, pero en el cual se ha llegado a consolidar determinadas respuestas utilizando el método científico y, por supuesto, con la tutoría de un experto en el tema, de un docente, en este caso, que los acompañará durante todo este proceso. Hay momentos importantes en el trabajo de titulación. Un primer momento es la escritura, donde se demuestra la capacidad que tiene el estudiante para diseñar, estructurar, organizar y ejecutar una investigación en su campo, en su área del conocimiento. Y hay un segundo momento de la defensa de ese trabajo, donde el estudiante es capaz de demostrar la capacidad que tiene él para convencer a su auditorio, a su tribunal de defensa, acerca de que sus resultados son valederos, expresándolo con coherencia, organicidad y en forma sintética. En esta defensa bien pudiera decirse que también hay un momento primero donde el estudiante hace su exposición de su trabajo y luego donde va a responder determinadas preguntas, determinados señalamientos que el tribunal puede realizar
cuando ya concluya el acto de presentación del trabajo. Por tanto, el trabajo de titulación tiene una gran importancia, es un ejercicio que permite descubrir que se puede realizar una investigación sobre un tema específico y que puede ser consecuente con el futuro laboral. Aquí, queridos estudiantes, yo les recomiendo que también las vivencias que ustedes han tenido, tanto en sus horas de prácticas como de vinculación, son sumamente importantes para abordar un posible tema de investigación para su trabajo final. ¿Por qué? Porque la teoría está relacionada justamente con la práctica y por tanto esas vivencias pueden ser recreadas en un trabajo de titulación. Asimismo, es la manera en que legalmente se obtiene un título y te autoriza a insertarte en la vida profesional. El trabajo de titulación también comprueba que el estudiante cumple con los requisitos mínimos para ser un profesional competente y por tanto justifica que se tienen los conocimientos mínimos de una profesión o un posgrado para poder ejercerla en la vida laboral. Y aquí incluimos el término posgrado porque justamente también cuando se realiza una maestría, se realiza un doctorado, también llevamos a cabo un trabajo de titulación, con otras características diferentes, con otra envergadura, con otros conocimientos más profundos, pero también eso justifica, ¿verdad?, la adquisición de esos conocimientos, justifica alcanzar mayor profundidad en una investigación que se realice justamente en el área que estamos representando con mayor cientificidad y que eso también puede estar vinculado justamente al ejercicio profesional y a la vida laboral. ¿Qué requisitos se tienen entonces para escribir un trabajo de titulación? Pudiésemos decir que hay requisitos de fondo, hay una unidad, profundidad, demostración de conocimiento, originalidad a la hora de abordar los contenidos que se están expresando. Y hay requisitos de forma, un uso adecuado del lenguaje y la organización del texto. Cuando hablamos de lenguaje en el trabajo de titulación, decimos que se debe utilizar un lenguaje propio, adecuado al objeto de estudio, a la ciencia donde se desempeña la profesión. El estudiante debe mostrar dominio de los términos técnicos empleados en el trabajo de titulación, así también como en el área de investigación donde está desarrollando el trabajo. Por otra parte, la claridad es un elemento vital. La escritura debe ser accesible, explicar con pocas palabras, saber ilustrar los conceptos que son difíciles de comprender mediante ejemplos u otras formas. La sintaxis debe ser correcta, el vocabulario debe ser un vocabulario al alcance de los lectores. Recuerden, estimados estudiantes, que nosotros escribimos para que nos lean y no podemos escribir con un lenguaje rebuscado ni con un lenguaje más elaborado, una sintaxis más elaborada, porque lógicamente no nos van a comprender. Escribimos para los lectores y en ese sentido el vocabulario debe estar al alcance de todos esos lectores. No se deben utilizar palabras ambiguas, vagas o abreviaturas que no se expliquen. No se debe abusar de siglas. Cuando sea necesario su uso, es recomendable utilizarla. Por ejemplo, si nosotros utilizamos la Organización Mundial de la Salud, podemos poner entre paréntesis en lo adelante OMS. Eso significa que la primera vez vamos a escribir el término completo, Organización Mundial de la Salud, y cuando nos volvamos a referir a esta organización,
vamos a ubicar OMS. La concisión es la brevedad en el modo de expresar los conceptos. Por eso es tan importante las capacidades que ustedes pueden tener de análisis y síntesis. O sea, el efecto de expresar atinada y sintéticamente un concepto, una idea, una lectura que previamente hayan realizado, y ustedes van a abordar dentro de su trabajo, en su escritura, un parafraseo, por ejemplo. Deben de tener claridad a la hora de expresar esto. Se debe escribir en un estilo sobrio y mesurado, nunca en los extremos ampuloso o ligero. Estimados estudiantes, una cosa es una noticia periodística que tiene sus características y un lenguaje para utilizar en las redes sociales pero que muy diferente a la escritura académica y científica. Aquí el estilo es sobrio, es mesurado, es un estilo científico, es un estilo académico que no permite palabras vagas, palabras que no expresen absolutamente nada, palabras mal escritas. No lo admite este tipo de escritura. Debe especificarse la región, el país donde se realiza el estudio. En no pocas ocasiones pueden verse trabajos que dicen en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestro cantón, lo que hace que el lector tenga que buscar otras páginas para localizar el área de estudio. O sea, para usted está muy clara cuál es su país, cuál es su región, cuál es su cantón, pero para el lector que nos está leyendo, si no decimos de inicio dónde es que se está realizando el estudio, ¿verdad? Si no somos específicos, no nos pueden leer, no pueden entendernos. Difícilmente lograrán saber a dónde nos estamos refiriendo, quizás ya cuando esté terminando de leer el escrito, y eso no es lógico. Por tanto, debe estar bien aclarado desde el inicio dónde es que estamos realizando el estudio para ubicar al lector. Ahora vamos a la organización del texto. El texto debe escribirse en forma impersonal, tercera persona del singular. En lugar de mi opinión se debe decir en opinión del autor, en opinión de la autora, se encontraron tales resultados, tales diferencias en relación a lo abordado por tal autor. Se cree que la realidad puede verse desde esta perspectiva, o sea, usted está ubicando sus puntos de vista en relación con el autor que usted ha consultado. Se debe escribir con mayúscula cuando sea necesario, sin abusar de su uso. Muchas veces vemos en una oración todas las letras iniciales con mayúscula. Eso no es correcto, está mal desde todos los puntos de vista, desde la escritura de la palabra, desde la sintaxis de la oración. Hay un abuso total de mayúsculas y las palabras, por tanto, ortográficamente están mal escritas. Todas las comillas que se abran deben ser cerradas. Si vamos quizás a emitir un criterio que no es nuestro y queremos entrecomillar, por favor hay que cerrar esas comillas. No escribir demasiadas cifras con números arábigos. En el caso de números menores de 10, tratar de expresar los mismos con su palabra genérica. O sea, yo puedo escribir la palabra 1, 2, 3, 4, primero, segundo, tercero, cuarto, y ya cuando pase de 10, entonces utilizar números. Usar los números romanos cuando sea necesario. No exagerar los subrayados. Es muy desagradable a veces que encontramos textos que para resaltar una idea subrayan, y el texto tiene más partes subrayadas que las escritas normalmente. Eso está incorrecto. Debe revisarse la versión impresa con el fin de constatar situaciones, o sea, si las citas están entrecomilladas, si las referencias son correctas, si se corresponde el número de notas con la referencia, si eso se aprecia correctamente en el texto,
porque muchas veces citamos documentos y no los referenciamos. Y también sucede al revés. Ubicamos una lista larga de referencias y las citas son pocas. Y muchas veces hasta ni coinciden con lo que tenemos referenciado. Por tanto, hay que ser muy cuidadoso con esta relación cita-referencia. De la misma manera, la bibliografía debe estar ordenada de acuerdo a una misma norma, a un mismo estilo. En este caso, el estilo bibliográfico que se utiliza en nuestra especialidad es APA. Estamos trabajando con la 6ª versión javeriana y está también dentro de los recursos en su aula virtual. El resumen que se presente debe realizarse en forma de bloque en un solo párrafo y no exceder de las 250 palabras. No exceder de las 250 palabras. Lo repito porque es muy importante considerar este requisito. Bueno, para la hora de la entrega, el trabajo de titulación se presentará con 3 anillados, con cara anterior, plástica, transparente y en 3 CD. El empastado que usted quiera realizar de su documento, bueno, eso es opcional. Con anillarlo es suficiente. La portada, ¿qué elementos debe contemplar? El logotipo de la universidad, facultad, carrera, nombre de la institución, nombre de la facultad y carrera, título del trabajo, nivel al que se aspira, nombre del autor, nombre del tutor, ciudad donde se realizó el trabajo de titulación, año. La dedicatoria es opcional. La segunda página se utilizará para la dedicatoria y en ella se expondrá a qué personas o entidades se dedica este trabajo y también se podrá encabezar con el título de dedicatoria centrado y no muy extenso. Los agradecimientos irán en la 3ª hoja y también son opcionales. Deben ir centrados y también no muy extensos. En la 4ª hoja debe ir la certificación, o sea, el formato en el que el tutor certifica que el trabajo de titulación cumple los requisitos necesarios para presentarse a predefensa o defensa final, según sea el caso. El resumen se debe redactar en español e inglés, claramente estructurado. Debe describir sintéticamente el problema, los métodos, los resultados, los hallazgos fundamentales y las conclusiones. Debe ser muy breve y no exceder estas 250 palabras. El objetivo es informar al lector en breves líneas sobre él o los objetivos del trabajo, sus resultados más relevantes, las contribuciones que hace su trabajo a la ciencia o a la tecnología en el marco de su especialidad. Se debe presentar un índice o tabla de contenido donde se van a recoger los aspectos fundamentales, la página donde se encuentran los diferentes capítulos, los epígrafes. Se debe revisar cuidadosamente que el número de páginas que se refiere en el índice coincida con el que realmente ocupa en el documento. Los títulos correspondientes se van a escribir con mayúsculas sostenidas, precedido del número de orden correspondientes y separada de este por un punto y espacio. La indicación de la página se colocará en margen derecho en la columna encabezada por la abreviatura PAG. Los títulos correspondientes a los diferentes acápites en que se divide cada capítulo se escribirán en minúsculas, precedido del número de orden correspondiente y a 2 espacios. Se utilizará una sangría de manera que el numerar aparezca al mismo nivel que comienza el título del capítulo y a la derecha aparecerá indicada su ubicación en el trabajo de titulación. Yo aquí les ubico los documentos que ustedes tienen que revisar para abundar más en sus conocimientos en relación con lo que hemos expuesto. El primer documento es el que se utiliza en nuestra facultad para presentar los trabajos de titulación. Ese documento está en el aula Moodle de la asignatura y hay un segundo documento también muy interesante que suele tener algunas partes muy explícitas
que se titula Guía Metodológica para el Trabajo de Titulación en el Proceso Formativo de los Estudiantes. En el primer documento yo hice algunos subrayados en amarillo porque aparecen varias modalidades, pero las que están en amarillo son donde ustedes tienen que centrarse porque son las 3 modalidades correspondientes a la salida de titulación que ustedes tienen en su carrera. Bueno, aquí hay 2 actividades indicadas, ya están en su aula virtual colocada desde hoy 5 de junio hasta el día 27 que termina la unidad número 1. Ustedes pueden responder estas tareas. En una deben hacer una representación gráfica que va a consistir en un cuadro sinóptico donde se va a resumir la importancia del trabajo de titulación y en ese cuadro el estudiante debe referir los diferentes momentos del trabajo y los aspectos a considerar. Con su criterio muy sintético en una hoja, creo que pueden realizar ese trabajo porque es un cuadro sinóptico. Eso tiene un valor de 5 puntos. El segundo deber es realizar también una infografía que tiene un valor de 5 puntos, donde se plantea lo siguiente. Después de estudiar el tema y analizar la definición de trabajo de titulación, realice una infografía considerando la definición de su posible tema de investigación, el objetivo general, la página de presentación, o sea, cómo le quedaría a usted su portada de su trabajo, y un resumen muy breve, informativo, porque estamos hablando de una infografía, de 100 palabras de su posible proyecto o artículo. O sea, estamos pensando en un proyecto o artículo. Aquí tienen que participar todos, independientemente de que alguno de ustedes después elija la modalidad de examen de grado, porque esto es una tarea evaluativa que tiene un valor de 5 puntos. Por tanto, no vale eso que me digan, no, profesora, yo no la voy a realizar porque yo me pienso graduar por el examen de grado fin de carrera. No, señor. Esto es una tarea evaluativa y la van a realizar todos. Si quieren, lo hacen pensando en un artículo o en un ensayo. Y si quieren, lo hacen pensando en un proyecto. Se pueden ubicar, en el caso del artículo, en nuestra revista Reuso, las normas que tiene, que está en la página de la Universidad Técnica de Manabí, o en otra revista que ustedes consideren que tiene que ver con nuestra carrera, que tenga que ver con las ciencias sociales, o en específico con las ciencias de la información, y pueden ver algunos ejemplos de la revista, o pueden centrarse en las normativas que les estoy adjuntando en relación a cómo se llevaría a cabo un proyecto de investigación. Estas tareas ya aparecen en el aula virtual. Les voy a compartir ahorita para que ustedes observen acá en su aula virtual. Aquí están ubicadas. Son estas 2 primeras tareas, primeras 2 actividades que aparecen. Luego este seminario sí ya lo vamos a hacer cuando terminemos, independientemente que ya pueden ir trabajando en él, porque está abierto desde el día 5 de junio y hasta el 27. Yo les sugiero que vean los contenidos del tema 2 para que tengan una visión acabada de cómo tratar lo que aquí se pide, aunque ya ustedes tienen el libro, o sea, está lista la tarea para ser realizada si lo desean. Solo les digo que los contenidos del tema 2 le pueden dar a ustedes mayores argumentos para tener una visión acabada y abordar el seminario. Por eso es que está colocado al final, aunque está abierto desde el día 5, repito. Y aquí tienen estos 2 deberes que sí, a partir de hoy, ya pueden ir trabajando. Bueno, queridos estudiantes, les deseo que tengan un feliz fin de semana, muchísimas bendiciones, que Dios siempre los acompañe a ustedes y a sus familiares. Nos vemos en un próximo encuentro. Cualquier duda pueden también escribir por el foro de dudas e inquietudes y también por el grupo que tenemos en el aula virtual. En WhatsApp, o sea, el foro en el aula virtual, y en WhatsApp el grupo que tenemos en este medio a través de WhatsApp. Muchas gracias a todos.